Señor. Gracias, Señor. Gracias porque estamos juntos esperando instrucciones de tu palabra, Señor, para ser edificados y orar con poder, tal como tú quieres que oremos, Señor, porque tú nos enseñaste a hacerlo. Gracias, Señor, que sea una inspiración para cada uno de nosotros la oración, que sea un poder verdadero y grande que empecemos a experimentar mayor que el que hemos tenido hasta ahora en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bienvenidos. Buenas noches. Vamos a empezar entonces con el tema de hoy. ¿Estamos? Empecemos entonces. Las condiciones, el tema general es las condiciones en el poder de la oración. Y hoy vamos a ver los elementos esenciales que empezamos a ver la semana pasada, pero esta es la segunda parte. Es importante que abarquemos todo lo necesario para que nuestra oración tenga eso necesario para llegar al corazón de Dios y obtener aquellas cosas que estamos pidiendo. Lo vamos a hacer y lo vamos a practicar, no solamente hoy, sino durante todo el tiempo de aquí hasta la semana que entra, que vamos a continuar y cerrar el tema. Bien, ¿cuáles son las condiciones en el poder de la oración que hemos visto hasta ahora? Dijimos que está basado en 1 Juan 3:22 y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Bien, ese es el fundamento del tema que nos compete esta noche. Dijimos, nos quedamos por acá la semana pasada y dijimos el orden, pues, ordenamiento en la casa de Dios. El orden que tiene es, Él no escuchará a los hijos obstinados, pero sí los oirá en su enojo y les responderá con ira. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Así es que les va a responder por la forma, por ser obstinados o tercos. Recuerden cómo escuchó la petición que hizo Israel pidiendo carne en el desierto. Y cuando la carne estaba todavía en sus bocas, se convirtió en una maldición para ellos. Dice en Números 11:33, aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Muchas personas son disciplinadas cuando tienen sus propios deseos, así como los rebeldes son llenados con sus propias consecuencias. Estos pueblos de Israel que iba eh, peregrinando en el desierto, se puede decir, se quejaba de cada cosa que no le parecía o cada cosa que era un obstáculo de prueba para ellos. Y ellos anhelaban todavía lo que comían en Egipto. Cuando estaban en Egipto representa la carne, Egipto representa la esclavitud en la que vivían y ahora eran libres, iban aún a recibir la tierra prometida, pero las quejas eh, abundaban continuamente, si es por aguas, si por que los perseguían los egipcios o si porque no tenían carne, como en este caso. Y aquí está la sanción debida a su impertinencia y a su obstinación. Debemos estar atentos a esto y vamos a profundizar un poco más en esto. Debemos tener una reverencia, un respeto, una honra, un temor a Dios semejante a la de un niño, de tal forma que sintamos, Señor,
Si lo que yo te pido no te agrada, tampoco me agradaría a mí. Eso quiere decir, no sé, yo te hago la petición, pero si tú no quieres, Señor, si tú no te agrada, a mí tampoco. Pero en tus manos pongo en tus manos mis deseos para que tú los corrijas. Tacha cada petición que yo ofrezca y que no sea correcta. Señor, agrega cualquier cosa que yo hubiera omitido, aunque no la hubiera deseado, aun si hubiera podido recordarla. Amado Señor, si yo debía haberla deseado, óyeme como si la hubiera deseado y lo hubiera pedido. No sea como yo quiero, sino como tú. En una frase abarca todo lo que hemos estado mencionando. Vamos a orar, Señor. A veces, en ocasiones, Señor, tú lo sabes mejor que nosotros, porque conoces nuestro corazón. En ocasiones nos impulsa la necesidad o el deseo fuerte de obtener algo y lo pedimos por encima de todos los principios que debemos honrar y respetar cuando oramos a ti. Señor, gracias porque has sido paciente y misericordioso con nosotros, pero no podemos quedarnos así porque ¿cuánto tiempo va a durar nuestra impertinencia u obstinación para no pedir como conviene, con el poder que tú nos has otorgado, poder ver las maravillas que tú quieres que vivamos? Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. El ejemplo, el ejemplo es la conducta de nuestro Señor Jesucristo. Aún en el peor momento dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían mientras él estaba clamando, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Así es que en él tenemos el ejemplo. Él dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cuando nosotros podamos poner en práctica ese, ese carácter, esa prioridad en nuestra vida, vamos a ver cambios, cambios muy significativos. Ahora podemos ver que es este espíritu sumiso lo que es esencial para el predominio continuo de la oración ante Dios. Lo contrario es un impedimento seguro para la eficacia de la súplica. Ya hemos visto la semana pasada que el orgullo, la falta de humildad bloquean nuestra petición al Señor. Así es que hoy estamos por ver cuál es la forma eficaz de pedir de tal manera que seamos escuchados y que sabiendo que nuestro Padre es un Padre que nos ama, nos va a conceder los deseos conforme a su voluntad. El Señor será honrado por quienes le rodean. Así es que esa es la prioridad, ese es el punto a seguir. Tenemos que fijar la mirada en agradarle en todo lo que hagamos y en todo lo que pidamos, pues de lo contrario no nos mirará con favor. No se va a llevar a cabo aquello que pedimos. Si encuadramos nuestra petición dentro de su voluntad perfecta, dentro de la voluntad de Dios, y si no la conoces, si no sabes cuál es precisamente su voluntad en ese momento, di, Padre, yo te pido esto, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Si te agrada, Señor, también a mí. Y si no te agrada, a mí tampoco y la desecho, Señor. Si falta que te pida algo y no lo estoy haciendo, Señor, revélame qué es, cómo debo pedirlo y qué es lo que debo pedir. Eso es lo que debemos estar pensando continuamente. ¿Esto le agrada al Padre o le desagrada? Entonces, decíamos, los elementos esenciales en el poder de la oración, algunos ya los vimos. El primero es obediencia como un niño, obediencia infantil, para abreviar palabras. El segundo es reverencia infantil, respeto hacia el Señor. El tercero, ahora, es confianza infantil. Este es el siguiente punto que vamos a ver, vamos a desarrollarlo. Los otros dos están en el video de la semana pasada. Bien, en cuanto a confianza infantil o confianza como la de un niño, cuando su padre le dice algo, él con los ojos cerrados va a hacerlo y a obedecer. Primero en Juan 3:23 decimos
Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. En todas partes de la Escritura se habla de la fe en Dios como de algo necesario para una oración poderosa. Debemos creer que hay un Dios. De hecho, recordemos lo que dice Hebreos 11:6, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardoneador de los que le buscan. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. De lo contrario, la oración sería desagradable a Dios porque proporciona nuestra fe, será el poder de nuestra oración. Clave, elemento clave, por favor, pongámoslo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, que sea la fe es la indispensable actitud de nosotros para tener una oración poderosa que sea escuchada y que sea respondida. Un principio prevaleciente en el reino es Mateo 9:29, conforme a vuestra fe os sea hecho. La fe no es opcional, como lo hemos visto, la fe es indispensable. Recordemos cómo habla el Espíritu Santo por boca del apóstol Santiago cuando dice en Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual le dará a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. En toda la escritura está hablando de fe. Hay mucha gente que realmente no cree. Simplemente participa y quiere los beneficios, pero no lo hace extendiendo los brazos de la fe, el brazo de la fe. No piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Eso es lo que dice Santiago. Ahora, el texto, el versículo, habla de fe en el nombre de su Hijo Jesucristo, que significa fe en su carácter manifiesto, fe en su evangelio que nos compartió y que está por escrito, fe en la verdad concerniente a su sustitución y salvación. En lugar nuestro fue y se ofreció a sí mismo como un cordero inmolado por nuestra salvación. También significa fe en la autoridad de Cristo, de tal forma que cuando oró a Dios diciendo, Padre, te lo pido cuando oro a Dios diciendo, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús, quiero decir, haz por mí lo que habrías hecho por Jesús, pues estoy autorizado por él a usar su nombre. En el nombre de Jesús es, vengo de parte de Jesús, Padre, te lo pido de parte de Jesús, en el nombre de Jesús. Por eso es indispensable la fe en todo lo que hizo, en su carácter manifiesto, su evangelio, la sustitución y salvación, la redención, la justificación, la fe en su autoridad, en la autoridad de Cristo. Por eso es importante que tengamos como elemento fundamental la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, como dice la Escritura. Haz por mí lo que habrías hecho por él. Eso es, en otras palabras, lo que estamos escuchando aquí. Señor, haz por mí lo que habrías hecho por él. Es tanto como decir, en el nombre de Jesús. Abarca la gran profundidad de pedirlo de parte de él, no de parte nuestra, sino en el nombre de Jesús. Por eso, toda oración finalmente debe de estar marcada por esta frase, en el nombre de Jesús, porque en mi nombre yo no soy nadie. Soy un hijo de Dios, pero el poder y la autoridad están en el nombre de Jesús, en Jesucristo. El que puede orar con fe en su nombre no puede fallar, pues el Señor Jesús dijo, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado. Entonces, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, esa es la condición para la promesa, para obtener lo que va a hacer. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él dice que lo hará. Pero tiene que haber fe, de nuevo. Y si no hay fe, no podemos esperar ser escuchados. Vamos a orar y va a caer como en un vacío. Va a ser lanzada a la nada nuestra petición. Vayamos nuevamente a nuestras similitudes familiares como lo hicimos la semana pasada. Es bueno poner este paralelo para
entender cómo es que Dios nos ve y cómo ve Dios, poniéndolo a nuestro nivel. Supongamos que un hijo en la familia no cree en la palabra de su padre y está diciendo constantemente que tiene su mente llena de dudas en relación a la palabra de su papá. No le cree, en otras palabras. Supongamos que les dice a sus hermanos y hermanas que su fe en su padre es muy débil, que no le cree. Yo no creo en mi papá. La verdad es que promete, pero no cumple, y tal vez eso está pensando el hijo. Menciona ese triste hecho y no le da vergüenza decir tal cosa, y más bien siente que deberían tenerle lástima a su papá. Así, a ese nivel, es una comparativa cuando no hay fe de por medio, como si se tratase de una debilidad que él no puede evitar. El papá, de alguna manera u otra, no cree que su padre diga la verdad. Sea, dilo como quieras, pero a fin de cuentas, no le cree al papá. Y afirma que aunque procura creer en la promesa de su padre, no puede hacerlo. Mientras estoy mencionando esto, pensemos, y más adelante lo vamos a poner por escrito, pensemos que cómo a veces le pedimos a Dios sin fe, y es equivalente a esto: no le creo a Dios, yo no creo que me vaya a hacer algo, yo no creo, yo ya le pedí. ¿Cómo le pediste? ¿Había fe en tu petición? Es muy probable que un padre del que se desconfía con tanto desprecio no tendría mucha prisa en conceder las peticiones de su hijo. Más bien, es muy probable que las peticiones del desconfiado hijo no puedan ser cumplidas, aun si su padre estuviera deseoso de hacerlo. Sigamos pensando que estamos hablando de nuestro Padre también. Estamos viendo esa actitud reflejada en un hijo de Dios con nuestro Padre Celestial. Pues equivaldría a recompensar su propia incredulidad y establecería una deshonra para su Padre. Es peor responderla, aunque el Padre quiera respondernos, aunque el Padre lo quiera dar, pero por la impertinencia y la incredulidad del Hijo, no lo merece, porque le va a dar una lección de que no importa lo que hables, no importa si crees o no, yo como quiera te consiento. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios no quiere formar hijos consentidos, hijos malcriados, hijos irresponsables e irrespetuosos. Dios quiere que seamos formados a la imagen del Señor Jesucristo, con todas las características, su carácter, su obediencia, su humildad, su mansedumbre. Así es como nos quiere formar el Señor. Por ejemplo, supongamos que a este hijo se le metiera en la cabeza dudar que su padre fuera a proveer para su alimentación diaria. Le entró esa duda. Podría entonces venir a su padre y decirle: papá, dame suficiente dinero para que me dure los siguientes 10 años, porque para entonces ya seré un hombre y seré capaz de mantenerme a mí mismo. Este hijo adolescente necesita seguridad, porque no cree en su padre. Dame una riqueza, dame una casa, dame que venga una bendición grande para mí, para así ya no tener afán. Ya no quiero estar preocupado por nada, dame lo que te estoy pidiendo y eso me va a durar para muchos años. Es equivalente a decírselo así a Dios. Dame dinero para calmar mis temores, pues tengo mucha ansiedad. El padre le respondería: hijo, ¿por qué habría de hacer eso? ¿Por qué? Y el padre recibe por respuesta: me da mucha pena decírtelo, papá, pero no puedo confiar en ti. Mi fe en ti y en tu amor es tan débil que temo que uno de estos días vas a dejar que me muera de hambre, y por eso me gustaría contar con algo seguro en el banco. Qué tremendas y tristes y trágicas palabras está diciendo este hijo. Y nosotros lo estamos viendo desde otro punto de vista. Este es el paralelo a nivel de humano, a nivel natural. ¿Quién entre nosotros, que es padre, escucharía la petición de un hijo si le pidiera algo así? ¿Quién? Seguramente nos sentiríamos ofendidos si pensamientos tan deshonrosos para nosotros atravesaran la mente de alguno de nuestros hijos, pero no le daríamos nada, no querrían darle nada. Nadie querríamos darle nada.
Apliquemos esta misma parábola a nosotros como hijos de Dios. Veámoslo. ¿Hemos ofrecido alguna vez peticiones que eran de la misma naturaleza que las que vimos ahora? ¿Hemos sido incapaces de confiar en que Dios nos dé su pan de cada día y por tanto hemos estado ansiando eso que llamamos alguna provisión para el futuro, por si acaso llegara a faltar? Estamos desconfiando de que Jesús nos enseñó: danos hoy el pan de cada día, el pan de cada día, no el pan del mes, no el pan del año, no el pan de mi vida. Danos hoy el pan de cada día. ¿Por qué? Porque nos está enseñando a tener dependencia, ¿sí? Y no es malo depender de Dios, es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida. Depender de Dios es lo maravilloso, porque si no es así, dependes de tu naturaleza antigua, tus gustos, tu comodidad, tu seguridad, o de otras personas que te van a suplir lo que no estás recibiendo del Padre para un largo tiempo. Ese es el paralelo. Necesitamos un abastecedor más confiable que la providencia divina, una seguridad mayor que la promesa de Dios. ¿Acaso es así? ¿Algo que nos garantice? Necesitamos un documento firmado que lo comprometa, haga lo que haga, piense como piense y ore y pida como pida. ¿Somos incapaces de confiar en la palabra de nuestro Padre Celestial? Y unos cuantos documentos de inversión en una financiera son considerados por nosotros como algo mucho más confiable que las promesas de Dios, que la provisión de nuestro Padre Celestial. O tal vez es que queremos la seguridad porque no estamos dispuestos a obedecerle, porque no andamos en obediencia a su palabra, por supuesto, no andamos en humildad, en mansedumbre. No estamos cumpliendo y queremos, como el hijo impertinente, terco y orgulloso, queremos que nos surta todo, sea como sea, y por eso necesito una buena cantidad para garantizar que aun me porte como yo quiera, conforme a mi voluntad y no conforme a su voluntad, queremos estar seguros. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza anterior eso busca: comodidad, seguridad, complacencia. De mil maneras insultamos al Señor cuando imaginamos que las cosas que se ven son más sustanciales que la omnipotencia invisible. Es un punto claro y crítico este. Cuando no estamos confiando en el Señor, queremos hacernos de algo que nos libere de ser hijos obedientes, hijos humildes de nuevo, sino más bien, sea como sea, yo quiero estar seguro. Yo no quiero depender de nadie, sino de mí mismo. Y ese es el error. Ese es el error que nos lleva a no tener poder en las oraciones cuando hay una necesidad verdadera. Le pedimos a Dios que nos dé de inmediato lo que no requerimos al presente y tal vez no necesitaremos nunca, pero ahí lo tengo por si acaso. Yo me prefiero tenerlo ahorita y como quiera lo voy a conseguir. Así es que Dios, mejor dámelo en abundancia. En el fondo, la razón para tales deseos puede ser encontrada en una insultante desconfianza para con Él, para con Dios, tristemente. Y eso nos lleva a imaginar que requerimos de grandes provisiones para asegurar nuestra existencia, porque desconfiamos en su provisión. Desconfiamos en su provisión, entonces tenemos que hacernos de todo porque no le creemos a Dios. Así es como está sucediendo. Vamos a orar: Señor, perdona nuestra impertinencia, Señor. Perdona, Señor, que en ocasiones queremos asegurarnos por nosotros mismos y no confiar en lo que tú dijiste, no confiar en todo lo que habla tu palabra, no confiar esa falta de fe en que tú eres nuestro pastor y nada nos faltará, que aunque pase por las aguas, no me anegaré, y aunque pase por el fuego, no me quemaré. Gracias, Señor, por ser tan paciente, pero no queremos abusar porque sabemos que todo tiene un límite. Tu gracia es suficiente, pero cuando eso requiere de una disciplina, va a venir.
y nosotros queremos andar agradándote en todo y no buscando nuestra propia voluntad, nuestros propios caprichos y no obedecerte a ti y cosechar las consecuencias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por perdonarnos. Gracias, Señor, por ser misericordioso y queremos el arrepentimiento involucra un cambio de actitud, un cambio de pensamiento, pero sobre todo implica fe y no desconfianza. Gracias, Señor, por abrirnos los ojos a esto. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien. No hay entre nosotros algunos que son culpables de esto, que somos culpables de esto. ¿Alguno no se sintió identificado con todo lo que hemos estado viendo? ¿Acaso esperamos que el Señor ayude y recompense esta necedad nuestra? ¿Acaso Dios favorecerá esta desconfianza? ¿Nos dará montones de oro corruptible y de plata que hurtan los ladrones y baúles de vestidos que servirán de alimento a la polilla? Sé que les suena conocida en el versículo de Mateo 6:19 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Aquí la polilla y el óxido o el alguna corrupción hay por todos esos tesoros que cuando vas y los buscas están deshechos, están consumidos de alguna manera. No hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, sino haceos tesoros en el cielo. Así es que desearíamos que el Señor actuara como si admitiera la validez de nuestras sospechas y reconociera su infidelidad. ¿Eso quisiéramos? Dios no lo quiera, Dios nos libre de eso, Dios nos guarde de pensar, ni siquiera que cruce. Y si viene a nuestro pensamiento, recházalo, porque no viene de una mente obediente, de una mente humilde, viene del maligno o de la naturaleza de la carne. Por tanto, no esperemos ser escuchados cuando nuestra oración sea sugerida por un corazón incrédulo, como dice el Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y confía en él, y él hará. Señor, pongo delante de ti mis decisiones, mis acciones, las cosas que tengo, las diferentes acciones que debo tomar en mi vida. Lo pongo delante de ti, Señor. Y ponerlo delante de ti, Señor, yo sé que significa ser obediente, buscar si es agradable a ti, buscar si estoy complaciéndote conforme a lo que quiero andar en el camino de mi vida. Y confío en ti, Señor. Cierro mis ojos y confío en ti, porque sé que eres amor. ¿Cómo? ¿Cómo fue posible que si nos diste a su Hijo, si nos dio a su Hijo para que fuera en lugar nuestro, cómo no nos dará junto con Él todas las cosas que necesitamos? Porque tú sabes, Señor, todo lo que necesitamos antes de que lo pidamos. Y si tú mantienes a las aves del cielo y a las flores, Señor, que no trabajan ni hilan ni tienen graneros en donde guardar el alimento, y tú las sostienes su vida, ¿cómo no lo harás con nosotros, tus hijos? Claro, lo entendemos ahora. Por eso es que vamos a hacer un cambio en nuestra vida y en nuestra forma de ser. Encomiendo a ti mis caminos, Señor, mis decisiones, mi vida entera, las acciones que tengo, las acciones que tengo que hacer. Y lo pongo delante de ti y confío en ti, Señor. Gracias, Señor, porque sé que tú harás. En el nombre de Jesús. Amén. Proverbios 3, 5, 6 dice, fíate, o sea, ten fe en Jehová de todo tu corazón, sin duda. Y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu lógica, en tu sentido común, en tus expectativas, en tus escenarios que te fabricaste. Reconócelo en todos tus caminos, cada acción que vas a tomar, cada decisión, tu trabajo, tu casa, tu familia, tu forma de cumplir con los deseos del Señor y de obediencia y Él enderezará tus veredas. Si ibas chueco, el Señor va a hacer que te endereces. El Señor te va a volver a poner en la brecha. ¿Por qué? Porque confiaste en Él de todo tu corazón.
Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque estas no son buenos consejos. Estas son promesas fieles para aquel para aquel que confía, aquellos que confiamos. Gracias, Señor, porque entonces tendremos paz. Y entonces sí, todas las cosas nos ayudan a bien, tal como lo dices en Romanos. Porque los que amamos a Dios, entre paréntesis, le obedecemos. Los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bien, vamos al siguiente elemento. Entonces, hemos visto obediencia infantil, reverencia infantil, acabamos de ver confianza infantil y ahora amor infantil. La anterior era confianza infantil, ahora es amor infantil. Amor infantil. ¿De qué se trata esto? Confianza es fe, por supuesto, ya lo vimos. Este es amor infantil, amor como el de un niño que ama a a su padre con todo su corazón. Por eso Jesús dijo, si no fuereis como este niño, no entraréis en el reino de los cielos. 1 Juan 3:23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Lo mismo que se dice de Dios, Dios es amor, se puede decir del cristianismo, El cristianismo es amor. Si somos seguidores, si el Espíritu está en nosotros, si fuimos salvos porque hicimos al Señor nuestro Salvador o el Señor nos salvó y lo ponemos como Rey en nuestras vidas, Rey y Señor, Señor es dueño. Recordemos que Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os mando? Entonces, muchas veces, ¿quién es tu Señor? Señor Jesucristo. Eso significa aquel a quien obedezco, aquel al que quiero agradar en todas las cosas. Eso significa esto. Entonces, eh, Dios es amor, el cristiano debe ser amor. Si cada uno de nosotros fuera una encarnación del amor, habríamos alcanzado la semejanza completa de Cristo. Recordemos que ese es el propósito. Vamos a ser semejantes a nuestro Señor, a nuestro dueño, a nuestro Rey, Jesucristo. Entonces, una de las características es el amor, por supuesto. Debemos abundar en amor a Dios, amor a Cristo, amor a la iglesia, amor a los pecadores y amor a los hombres en todas partes, en toda nación, en todos, sea quien sea. Cuando un hombre no tiene amor a Dios, está en la condición de un hijo que no siente amor por su padre, como el ejemplo que vimos recientemente cuando empezamos. Perdón. ¿Acaso prometerá su padre cumplir absolutamente todos los deseos de un corazón desenamorado y carente de amor filial? ¿O si un hijo no tiene amor por sus hermanos y hermanas, le confiaría el padre una promesa absoluta diciéndole, pedid y se os dará? El hijo sin amor empobrecerá a la familia entera por sus exigencias egoístas. Sin importarle todo el resto de las personas de la casa, solo se cuidaría de entregarse a sus propias pasiones, deseos, anhelos y concupiscencia en general. Eso es lo que haría un hijo así, sin amor. Un hijo que no ama es un hijo que no tiene a Dios, porque Dios es amor. Y por lo tanto no sería hijo. Su petición no tardaría mucho tiempo en ser, Padre, dame toda la herencia. Recordemos el ejemplo del hijo pródigo, que fue lo que le dijo al padre, Padre, dame toda la herencia. Ya no quiero estar dependiendo de ti, ya no quiero vivir aquí, desprecio la casa, desprecio mi familia, yo ya me voy. Dame el dinero que me toca por heredar. Ya vimos todas las malas interpretaciones que tuvo este hijo. Padre, gobierna el hogar según mi conveniencia y haz que todos mis hermanos se sometan a mis deseos. Es equivalente a eso. Es equivalente a decir eso. Envanecido por su apariencia personal como Absalón, que estaba orgulloso de su cabello, pronto querría apoderarse del reino. Recordemos el caso de Absalón. Absalón fue hijo de David, el rey David. Su padre tenía la autoridad
que Dios le dio de su padre. Pero también David era rey y Absalón intentó ganar para él el reino. ¿Cómo? Estaba en la entrada y hablaba con la gente y le decía, no, si yo fuera rey, no, hombre, ¿qué le vas a pedir al rey? No, pues yo voy con esta petición. No, yo sí te lo concedería, pero no soy rey. Y así empezó a conquistar a la gente, engañándola, diciendo, yo sería mejor que mi padre, que David, porque David no te lo va a dar, pero yo sí te lo daría. Empezó a ganárselo hasta que un día se autonombró rey con toda la gente que ya empezaba a seguirlo, todos aquellos seguidores ciegos, y entraron, hicieron que David huyera. David y la gente de él huyó, tuvo que huir porque Absalón quería deshacerse de su padre. Tanta era la ambición, la codicia, la soberbia, que creyendo que por su apariencia debería de ser rey en lugar de su padre. Pocas personas como José pueden vestir la túnica de diversos colores sin convertirse en tiranos de la casa. La túnica de diversos colores, aclaro, era una túnica excelente, preciosa, cara, bonita, que le había dado Jacob, su padre. Eso podría haberlo llevado como pasó con la apariencia personal de Absalón, que él se creyó más superior que aún su propio padre y que el rey. Entre paréntesis, Absalón acabó muerto. Acabó muerto porque el que resiste a la autoridad establecida por Dios, el que se opone, el que se rebela contra la autoridad establecida de Dios, contra Dios se rebela y acarrea condenación para su propia vida. Acabó con una cabellera larga que tenía, se le enredó cuando iba huyendo, se le enredó porque después se cambiaron las cosas. Dios le dio la capacidad al rey David de que regresara a tomar el reino que Dios le dio, porque Dios lo puso ahí. Y Absalón al huir quedó enredado y hubo flechas que llegaron a su corazón. No vamos a abundar en este tema, no es el tema de hoy. Bien, pero José era un hombre humilde. José no se sintió superior a sus hermanos. ¿Quién permitiría que un hijo pródigo se fuera con todas las posesiones, como pasó en la parábola del hijo pródigo? ¿Quién sería tan necio como para colocar en el sitio de honor a un hermano dominante y codicioso por encima de sus hermanos, como Absalón? Por esto podemos ver que no se le puede confiar el poder de la oración al egoísta, al soberbio, al terco. No se le puede confiar el poder de la oración porque lo usaría para grandes maldades. A las personas carnales que no aman a Dios ni a los hombres, no se les puede confiar las grandes, amplias e ilimitadas promesas. No se van a cumplir. No reúnes los requisitos para que una promesa de Dios sea válida en la vida de ese hombre. Es carnal. No ama a Dios ni a los hombres. Entonces, ¿cómo es posible que Dios le conceda las peticiones conforme a las promesas? Debemos amar a Dios para que nos escuche y debemos amar a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque es la base, es el primero y el segundo mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, corazón, alma y fuerzas, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Si no la cumple, no tiene a Dios. El que no tiene amor, no tiene a Dios. Pues cuando amamos a Dios, no oramos por nada que deshonre a Dios. Buscamos cómo sea para la gloria de Dios lo que hacemos. Esto va a ser agradable a Dios porque estamos buscando que de alguna manera sea glorificado su nombre. Lo que estamos haciendo con cada cosa que Dios pone, cada cosa que Dios nos confía, somos buenos mayordomos, somos buenos administradores de las cosas que Él nos da, o las tratamos para nosotros, para nuestra seguridad y comodidad. Entonces van a ser bloqueadas si es así. Y no deseamos ver que se nos otorgue nada que no fuera también una bendición para nuestros hermanos, que sean bendecidos
nuestros hermanos, que sea honrado el Señor y que sean bendecidos mis hermanos. Nuestros corazones latirán sinceramente para Dios y para sus criaturas, y no estaremos arropados en nosotros mismos, como egoístas, buscando nuestra propia fama, nuestro estado económico, financiero, etcétera, pero no viendo hacia lo que necesitan los otros. Debemos deshacernos del egoísmo antes que Dios nos confíe las llaves del reino. Esto es un fundamento. Pero cuando el ego esté muerto, entonces Él nos habilitará para que abramos la cerradura de los tesoros y como príncipes tendremos poder con Dios y prevaleceremos cuando el ego esté muerto. Por eso tantas veces Dios necesita quebrantar nuestros corazones, porque nuestros corazones están cubiertos con una coraza de soberbia, de ego, de altivez, de rebeldía, de terquedad. Cuando nuestro ego esté quebrado, cuando este ego sea desmoronado, entonces Él nos habilitará para que abramos la cerradura de los tesoros de la casa real del Señor. Y como príncipes tendremos poder con Dios y prevaleceremos. Bien, elementos esenciales en el poder de la oración. Hasta ahora hemos visto el primero es obediencia infantil, el segundo es honra, reverencia infantil, el tercero es confianza infantil, el cuarto es amor infantil. Estos son los que ya llevamos vistos. Vamos a dejar para la próxima el, el que vamos a ver más detalladamente para la siguiente. Entonces vamos a terminar aquí, Señor. Gracias, Señor. Así queremos ser nosotros, con esa descripción de cada uno del tipo de carácter, de elementos que debemos tener, Señor. Así queremos ser nosotros, Señor. Y vamos a profundizar en cómo lograrlo en nuestra vida. Unos tendremos algunas cosas que quitar y otras cosas que poner, pero a todos, de una forma u otra, tenemos correcciones que hacer para nuestra vida, para llegar a ser esto, que es tu plan, según tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a volver a orar. Señor, también oramos por los enfermos. Oramos por todos los que están enfermos, Señor. Por todos Amén. los que están padeciendo en su cuerpo, en su alma, en su mente, Señor. Oramos para que tú pongas el toque de tu mano, Señor, como lo hiciste cuando estuviste aquí. Y si no, nosotros como emisarios tuyos, todos los que somos tus hijos, tenemos autoridad para ir e imponer las manos sobre los enfermos y que sanen. Dependiendo de nuestra fe será hecho. Por eso es, Señor, que hoy pedimos, Señor, que esos enfermos reciban sanidad. Enfermos de corazón, enfermos del corazón, tanto físico como el corazón espiritual. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos también por todos los que están padeciendo en su economía, Señor. Que no duden, que confíen, que tú eres nuestro proveedor, que tú no nos dejarás. Como dijo David, joven fui y he envejecido durante toda su vida, y no he visto a justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Gracias, Señor, porque tú eres el proveedor de todos nosotros. Todo lo que tenemos viene de ti. Nada tendríamos si no fuera enviado por ti. Y aun cuando tenemos fallas y debemos corregir cosas, has tenido misericordia con nosotros, Señor. Te pedimos por esos hermanos que están pasando por necesidad. Te pedimos por todos aquellos que están limitados en su libertad física, que están recluidos en centros penitenciarios, Señor, para que su fe no falle, para que sean fortalecidos por medio de tu palabra, de tu espíritu, para que la fe de ellos, mientras duras ese tiempo de prueba, sea fortalecida y salga cada día con mayor
confianza en ti, Señor. Gracias, Señor, te doy también por los que están diezmando, ofrendando y diezmando. Gracias, Señor, porque tú ves el corazón. Tú sabes que tú estableciste también que es mejor cosa dar que recibir. Bendícelo, Señor, abundantemente a todos los que siguen diezmando en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien.